Muy buenos días a todos y todas las asistentes que ya están conectadas a nuestra quinta y última sesión del curso de enfermedades transmisibles para médicos EDF. Tal como señala el programa, hoy día el módulo de toda la mañana es acerca del Programa Nacional de Tuberculosis. Antes de comenzar, algunos avisos. Ya están surgiendo algunas dudas en relación a la prueba de este curso. Les informo que a partir de mañana todas las personas que están inscritas a sus correos personales les va a llegar el link de la prueba con las indicaciones de esta. El plazo de rendición, que es básicamente una semana, a partir de mañana se abre y va a estar abierto una semana para que la puedan rendir. Es una prueba de 40 preguntas de alternativa. Una vez que ustedes rindan esa prueba, van a obtener la nota y posteriormente el envío de la certificación. Toda esa información va a ser enviada a sus correos personales con el detalle de esto. Así que sin darnos más vueltas, vamos a comenzar con el programa del día de hoy, que tal como ustedes ya lo saben, hoy día nos corresponde, a ver, acá. Nos corresponde la situación epidemiológica y organización del programa de tuberculosis, que está a cargo de la doctora Nadia Escobar, nuestra referente y directora del Programa Nacional de Tuberculosis del nivel central. Dejo con usted a la doctora Escobar. Gracias, Patti. Buenos días a todos y todas. Voy a compartir pantalla. Y bueno, tal como decía Patricia, la primera presentación vamos a hacer una introducción primero al tema de la tuberculosis muy breve, un poco de la situación a nivel global, para que entendamos bien en qué contexto trabajamos este tema en Chile, y luego vamos a hablar de la situación epidemiológica y operacional a nivel nacional. Primero, a modo de introducción, un recordatorio que seguramente los asistentes de este curso ya tienen nociones de esta enfermedad, pero sirve recordarlas porque es relevante para todo lo que viene durante la mañana. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad transmisible causada por una micobacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o conocido como bacilo de Koch, ¿cierto? Por el nombre de su descubridor. Y es una bacteria que tiene una pared altamente resistente, es un agente que resiste condiciones adversas en su entorno, pero solamente es capaz de reproducirse en su huésped, que es la especie humana, ¿ya? Somos nosotros el huésped del Mycobacterium tuberculosis. Además, es importante recordar que este Mycobacterium es de lenta multiplicación. Eso hace que algunos aspectos de su diagnóstico y de su tratamiento sean diferentes a la forma en que se diagnostica y se manejan otras enfermedades bacterianas. El daño que produce Mycobacterium tuberculosis en el organismo humano es principalmente en relación a la respuesta que genera en el huésped. No es un agente particularmente virulento, ni tampoco tiene capacidad de daño directo, como por ejemplo toxinas que tienen otras bacterias, sino que el daño es por el hecho de su persistencia en los tejidos humanos, genera una reacción inmune que va generando este daño tisular en los tejidos circundantes. La tuberculosis afecta principalmente el tejido pulmonar, aproximadamente 80% de los casos son pulmonares, pero puede afectar en realidad cualquier órgano de la anatomía humana. Se transmite por vía aérea, esto es muy importante para comprender también otras clases que vienen durante la mañana, que la transmisión es a través de aerosoles. Eso es un elemento fundamental. No estamos hablando de transmisión por contacto ni por gotitas, sino que por aerosol. Estos aerosoles se generan a partir de microgotas que son expulsadas por la persona enferma al toser, al hablar, al cantar, al estornudar, y estas microgotas que se desecan, ¿ya? Se secan en el aire, pueden permanecer suspendidas por periodos largos de tiempo en un espacio cerrado. ¿Ya? Eso es fundamental para comprender el mecanismo de transmisión y también algunas medidas de control de infecciones en relación a la tuberculosis. Otro elemento que es importante para entender la tuberculosis es que podemos tener un estado de infección latente que no constituye una enfermedad. Y eso también es característico
que lleva en el fondo a las políticas de control de la tuberculosis a tener esta dificultad y tener que abordar esto de una manera diferente a a otras enfermedades transmisibles bacterianas. Cuando un ser humano se enfrenta a la tuberculosis, se enfrenta a estos aerosoles que comentaba a partir de una persona enferma, la gran mayoría de los casos va a ir a la contención de la infección, pero con la persistencia del bacilo viable. Esto significa que con la capacidad inmune, ¿cierto? Vamos a tener una estructura tisular que se llama granuloma, que ustedes conocen muy bien, que ya lo conocen desde sus estudios de pregrado, ¿cierto? Que va a contener el bacilo, pero es un bacilo que está viable y que puede activarse en algún momento de la vida. Ese es el estado de infección latente. Para que tengamos una noción de esta situación, aproximadamente un cuarto de la población mundial tiene infección latente por tuberculosis. ¿Ya? Esto es relevante porque hemos tenido en algunas circunstancias donde se genera mucha alarma, por ejemplo, porque un grupo de personas se les diagnostique la infección latente y la población general tiende a pensar que esto es una situación de enfermedad, pero no lo es, ¿ya? Es un estado inmune que no constituye enfermedad y que no transmite la infección. Por otro lado, un grupo menor de personas puede pasar a una enfermedad activa, entre un 5 y un 10% posterior al momento de la infección inicial. Las personas con enfermedad activa, cuando tienen la localización pulmonar o laringea, pueden transmitir la enfermedad porque generan los aerosoles que ya comentaba. Cuando tenemos una persona con infección latente, como cualquiera de nosotros, tengamos en cuenta que, por ejemplo, el personal de salud, que tiene más probabilidad de encontrarse a lo largo de su vida con personas que transmiten la tuberculosis por su actividad laboral, eh, muchos de nosotros estamos infectados de forma latente. Podemos permanecer toda la vida con la infección latente sin que esto llegue nunca a enfermedad, pero existe un riesgo de reactivación que se estima en aproximadamente un 10% a lo largo de la vida. ¿Ya? O sea que podemos presentar la enfermedad activa mucho más tarde. ¿En qué momento es más probable que esto ocurra? Es más probable los primeros 2 años desde la primera infección. ¿Ya? O sea, esos primeros 2 años desde que nuestro sistema inmune está conteniendo esta infección, existe un mayor riesgo de reactivación o de transición a enfermedad. También, por supuesto, cuando hay enfermedades o situaciones, distintas situaciones que pueden generar un daño, una disminución en la capacidad del sistema inmune, sobre todo de la inmunidad celular, vamos a tener un mayor riesgo de progresión a enfermedad. Por ejemplo, el VIH sin tratamiento, por ejemplo, incluso la inmunosenescencia o el envejecimiento del sistema inmune. Entonces, eso nos va dando luces de cuáles son las poblaciones que son más vulnerables frente a la tuberculosis. Las poblaciones más vulnerables van a ser las que tienen más riesgo de infección porque tienen más exposición, pero también las que tienen más riesgo de progresión a enfermedad cuando ya están infectados por inmunodepresión. Ahora hablemos un poco, muy breve, de la organización del Programa Nacional de Control y Eliminación de la Tuberculosis. Este es un programa de salud pública que existe desde junio de 1973. Este año estamos conmemorando nuestros 50 años de existencia como programa nacional. Sin embargo, las políticas dirigidas a controlar la tuberculosis son incluso mucho más antiguas que eso, desde comienzos del siglo XX. Y este es un programa que tiene alcance nacional, pero está descentralizado. Eso es importante porque muchas veces quienes no manejan mucho el tema del programa de tuberculosis tienden a pensar que existe, por ejemplo, centros de referencia, ya lugares donde las personas con tuberculosis tienen que ir a atenderse, y en realidad el programa de tuberculosis funciona en toda la red asistencial, en todos los establecimientos de salud debería estar funcionando el programa en sus diferentes capacidades, o sea, con diferentes responsabilidades. Las normas del programa deben cumplirse en todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados. ¿Ya? La norma técnica es una obligación para la red cumplir. Y otra cosa que es muy importante es que toda la población que está en el territorio nacional, independiente de su situación migratoria, previsional, aunque tengan previsión privada, toda la población es beneficiaria del programa y cuando tienen la necesidad de alguna de las prestaciones incluidas en el programa, tienen derecho a hacer esas prestaciones de forma gratuita en establecimientos públicos de salud, como decía, independiente de su previsión. Los objetivos del programa, tenemos un objetivo principal, un objetivo general, que es lograr la eliminación de la tuberculosis como problema de salud pública.
Esta eliminación, nótese que no hablamos de erradicación, y esto tiene que ver con el fenómeno de la tuberculosis latente. ¿Ya? El hecho de que exista la tuberculosis latente hace casi virtualmente imposible erradicar, en el sentido de que no esté presente el agente en la población, el agente infeccioso en la población humana. Sin embargo, eliminarlo como problema de salud pública significa que la incidencia de casos que transmiten la enfermedad sea tan baja que deje de ser relevante para la salud pública y pase a ser un problema clínico de atención individual. ¿Ya? Para que ese cambio ocurra, necesitamos tener una tasa de incidencia de tuberculosis de menos de 0,1 casos pulmonares con confirmación bacteriológica por cada 100.000 habitantes. Esto es difícil de dimensionar, pero para que se hagan una idea, la incidencia de casos pulmonares con confirmación bacteriológica en Chile actualmente bordea los 10 casos, ¿ya? 10 casos por 100.000. Por lo tanto, estamos hablando de una reducción significativa para llegar a ese objetivo general. Por supuesto, es un objetivo a largo plazo. Ahora, para alcanzar ese objetivo general, existen algunos objetivos específicos, como son los que están listados ahí en la diapositiva. Coberturas de vacunación BCG a los recién nacidos sobre el 95%. Eso es un objetivo que hoy día se cumple en Chile, ¿ya? A nivel nacional tenemos una cobertura de alrededor del 98%. Localizar y diagnosticar el 90% de la incidencia estimada de tuberculosis. Esto se refiere a encontrar los casos que se supone que tenemos, es decir, estimar cuántos casos deberíamos tener de acuerdo al comportamiento de la enfermedad en una población, y luego comparar esa estimación con lo que efectivamente diagnosticamos y notificamos. ¿Ya? Y esa diferencia, o sea, esa cobertura no debería ser inferior al 90%. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Chile hoy día está en alrededor del 87%. Todavía nos falta un poco para cumplir ese objetivo. Luego, la curación de al menos el 90% de los casos diagnosticados. Esto quiere decir que las cohortes de tratamiento tengan un porcentaje de altas de tratamiento que no sea inferior al 90%, versus qué, dirán ustedes, qué es lo otro que podría pasar que no sea un alta de tratamiento, pues sería la pérdida de seguimiento, o antiguamente llamadas abandonos de tratamiento, y los fallecidos principalmente. Esos son los que más perjudican que no podamos llegar al 90%. Y como les voy a mostrar en la presentación, van a ver que todavía nos falta bastante para esa meta en particular. Y por último, como objetivo específico también está lograr el estudio completo de al menos el 90% de los contactos intradomiciliarios de los casos pulmonares o laringios confirmados, ¿ya? O sea, quienes están más expuestos a la transmisión de la enfermedad a partir de un caso diagnosticado son los contactos intradomiciliarios, y deberíamos completar el estudio de al menos el 90% de esos contactos. Tampoco estamos cumpliendo ese objetivo, ya vamos a ver cuál es la cifra actual. Esta es la estructura organizativa del programa de tuberculosis. No me voy a detener en cada detalle de esto, pero sí me interesa que vean, si es que se ve mi puntero aquí, espero que se esté viendo. Tenemos un nivel central del programa que está radicado en el Ministerio de Salud, por supuesto, en el Departamento de Enfermedades Transmisibles, y en el Instituto de Salud Pública, en el laboratorio que es la sección Micobacterias y que es el laboratorio de referencia nacional de tuberculosis. Este es, digamos, la cabeza de la red de laboratorio. Este es el nivel central del programa. En todas las regiones, en cada CEREMI, tenemos un profesional o una profesional referente del programa de tuberculosis, y en cada servicio de salud del país tenemos un equipo técnico de tuberculosis compuesto por 3 integrantes que son las mismas profesiones, el mismo perfil profesional que el nivel central. Es decir, un médico, un enfermero o enfermera y un encargado de laboratorio, que la mayoría de las veces es un tecnólogo médico, que es el jefe del laboratorio de referencia de ese servicio de salud, ¿ya? El encargado del laboratorio de tuberculosis. Ese equipo técnico hace de referente para toda la red de su servicio de salud. Y en la red, en cada nivel de atención, ya sea establecimientos del nivel primario, secundario, terciario, vamos a tener también encargados de tuberculosis, que son el equipo de tuberculosis. En particular en el nivel primario tenemos un equipo compuesto por múltiples profesionales y técnicos, ya que la norma técnica sí establece quiénes deben integrar el equipo. Tenemos médicos, enfermeros, TENS, facilitadores interculturales, mediadores lingüísticos cuando los hay, y también con la última norma se incorporan funciones para, por ejemplo, los químicos farmacéuticos, los kinesiólogos,
Los tecnólogos médicos cuando los hay establecimientos que tienen tecnólogos médicos también, y también, por supuesto, los trabajadores sociales, los psicólogos, en fin, o sea, un equipo multidisciplinario que se hace cargo de las personas afectadas por tuberculosis y también de las estrategias para localizar casos a nivel de ese establecimiento. Cada servicio de salud tiene también los referentes clínicos, que si ustedes miran la norma del programa, está bien definido quiénes deben ser. Los referentes clínicos son médicos o médicas especialistas que ejercen las acciones del programa en el nivel secundario. O sea, cuando la norma dice, en estas situaciones el paciente debe ser derivado al nivel secundario, es este referente clínico el que va a ver ese paciente. ¿Ya? Y existe un referente, al menos un referente para adultos y un referente para pacientes pediátricos. ¿Ya? Algunos servicios que tienen más de un hospital de alta complejidad pueden tener también más de un referente clínico. También tenemos los encargados comunales, que también es una figura nueva, y es a nivel de las direcciones municipales de salud, existe un profesional que se hace cargo de funciones que tienen que ver con su red municipal. Y también en la red de urgencia, cada servicio de urgencia debe tener un profesional encargado de tuberculosis, cuyas funciones van orientadas principalmente a organizar la pesquisa de tuberculosis en esas atenciones de urgencia. Habiendo dicho esto, vamos a hablar ahora de la situación epidemiológica. Vamos a pasar primero a la situación epidemiológica a nivel global para que tengamos un contexto más macro y luego vamos a pasar a la situación nacional. A nivel global, es importante mencionar que el trabajo en tuberculosis está enmarcado en un sistema mucho más amplio de trabajo para el desarrollo humano, que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una estrategia global de las Naciones Unidas. Dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible existen metas para el ámbito de la salud, y dentro de las metas de salud hay una meta específicamente para enfermedades infecciosas como la tuberculosis, VIH y la malaria, entre otros. Dentro de ese contexto, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una estrategia que se llama Fin de la Tuberculosis y que tiene metas al año 2035, el cual como país adscribimos también a esa estrategia. Estas son las metas de la estrategia Fin de la Tuberculosis. Al año 2035 se espera reducir en 95% el número de muertes por tuberculosis respecto a lo que había el año 2015, reducir en un 90% la incidencia de tuberculosis también respecto al 2015, y como tercera meta, que ninguna familia enfrente costos catastróficos derivados de la tuberculosis. Esta última meta es bien importante porque es un reconocimiento formal a el rol que tiene la tuberculosis en el empobrecimiento de las familias que la padecen y el círculo vicioso en el fondo que se genera entre la tuberculosis y la pobreza, siendo la tuberculosis tanto causa como efecto de la pobreza. Entonces, que aparezca como meta en una estrategia global es relevante porque reconocemos ese ámbito y nos preparamos para actuar también desde el punto de vista social y no solamente biomédico. Respecto al grado de cumplimiento de las metas, de estas metas que yo les comentaba, el escenario es bastante más desalentador. Tenemos aquí, lo que están viendo en la diapositiva, es el grado de cumplimiento que había al año 2020 para los hitos del año 2025. Fíjense que yo les mostraba estas metas, tienen hitos cada 5 años. El año 2025 ya deberíamos estar cumpliendo un porcentaje importante de estas metas para llegar al 2035, sin embargo, el grado de cumplimiento con el que vamos hasta ahora es bastante más bajo en relación al 2021. Esta es una medición 2021, perdón, había dicho 2020, es 2021. Por ejemplo, el número de muertes que se espera para el 2025 se haya reducido en un 75%, para el año 2021 solamente se ha reducido en un 5,9%. O sea, no va en la velocidad necesaria para cumplir con los hitos de la estrategia. Una de las causas, pero no la única, para este retraso en el avance de las metas, tiene que ver con la pandemia por COVID-19. Lo que están viendo en la diapositiva son la parte de la publicación que hace la OMS el año 2022 para la situación global de tuberculosis, y lo que podemos ver en el gráfico que está justo al centro de la diapositiva es la caída estrepitosa que hubo del número de casos diagnosticados y notificados el año 2020 en relación al año anterior.
Esa caída que se produjo el 2020 no tuvo que ver con una disminución real de los casos, sino que principalmente con una disminución en la capacidad de diagnosticar esos casos. Por lo tanto, se produjo un aumento de la brecha diagnóstica. Eso es relevante porque los casos no diagnosticados, por supuesto, no reciben tratamiento y se sostiene la transmisión de la enfermedad en la comunidad. Generamos más casos secundarios y además aumenta la mortalidad por tuberculosis por los casos que no reciben tratamiento. Y eso último que mencionaba es lo que vemos en el gráfico del lado derecho, donde nos está mostrando que tanto para personas con VIH como para personas sin VIH, tuvimos a partir del 2020 un incremento en la mortalidad atribuida a tuberculosis. ¿Ya? Se muestra población con y sin VIH porque además es muy relevante el impacto que esto tiene en las personas que viven con VIH, siendo la tuberculosis la principal causa de muerte en esa población. Entonces tuvimos una disminución de la capacidad de diagnosticar los casos y un aumento de la mortalidad como consecuencia de esa disminución. Esto que están viendo aquí es la distribución de la tuberculosis a nivel global. Son tasas de incidencia de tuberculosis estimadas para cada país por la OMS, y en la densidad del color indica una mayor tasa de incidencia. Por lo tanto, a simple vista, está claro que las tasas más altas están en el África subsahariana, en el sur de África, ¿cierto? Y en el sudeste asiático principalmente, donde vamos a tener las tasas de incidencia más altas del mundo. Sin embargo, Latinoamérica no está exento tampoco de tasas importantes. También es importante mencionar, esto es parte de la misma publicación de la OMS, del informe 2022, que existe a lo menos una correlación, no hablamos de causalidad porque eso requiere un estudio adicional, pero a lo menos una correlación entre el ingreso per cápita de los países y la incidencia de tuberculosis, siendo esta una correlación inversa, es decir, a mayor ingreso per cápita del país, menor es la incidencia de tuberculosis. Eso es lo que están viendo en el gráfico del lado izquierdo. Mientras que en el lado derecho estamos viendo la correlación que existe también entre la tasa de incidencia de tuberculosis, pero esta vez con la prevalencia de desnutrición de desnutrición. Entonces, fíjense que existe también una correlación, en este caso positiva, a mayor prevalencia de desnutrición, mayor es la incidencia de tuberculosis. Respecto a los resultados de tratamiento a nivel global de tuberculosis, lo que vemos es que las tasas de éxito de tratamiento para las personas con tuberculosis sensible en la última década se mantienen estables sin llegar a la meta del 90%, que es la meta que tenemos nosotros como programa, pero también es una meta OMS, es decir, todos los países deberían apuntar a esa meta. Y lo que vemos es que no existe mucha mejora, digamos, en probabilidad o una tendencia hacia llegar a esa meta, sino que más bien se mantiene estable la tasa de éxito por debajo del 90%. Mientras que en los casos resistentes a rifampicina, que es un grupo menor de pacientes pero con mayor complejidad clínica, vemos que las tasas son muy inferiores, las tasas de mejora o de éxito de tratamiento son muy inferiores a la población con tuberculosis sensible. ¿Ya? O sea, los resultados en la tuberculosis resistente son peores, pero sí vemos con mayor esperanza una tendencia a la mejora. Y esto tiene que ver con el advenimiento de nuevos fármacos, sobre todo en la última década hemos podido contar con fármacos nuevos para tratar la tuberculosis resistente, no así la tuberculosis sensible, cuyo esquema de tratamiento se ha sostenido por muchas décadas sin cambios. Ya vamos a tener más adelante una clase de tratamiento para ver ese detalle. Ahora, a nivel nacional, ustedes están viendo ahora en pantalla la tasa de incidencia de tuberculosis nacional en la curva de color azul, mientras que las barras indican el número de casos nuevos, la barra naranja, y el número de recaídas, la barra gris, que es más pequeña. Y lo que vemos es que se produjo un fenómeno bien similar a lo que ocurrió a nivel global a partir del 2020 en el contexto de pandemia COVID-19, donde disminuye de manera importante el número de casos diagnosticados a nivel nacional. Esto va de la mano, fue de la mano con una disminución muy drástica, muy significativa del número de muestras procesadas, es decir, la búsqueda que hicimos de casos fue menor y por eso encontramos menos. Noten sí que la tendencia de la década antes de la pandemia era al alza, ¿ya? O sea, la tendencia, la incidencia de tuberculosis en Chile es al alza, con esta caída, digamos, artificial, se podría decir, porque no es una caída de casos reales, sino que de casos diagnosticados.
Respecto a la tasa de mortalidad específica por tuberculosis en la última década, fíjense ustedes que hay una tendencia al alza a partir del 2020, lo que tiene relación con lo mismo que ocurrió a nivel global, al disminuir la capacidad de diagnosticar los casos, aumenta la mortalidad porque los casos con diagnóstico tardío tienen más probabilidades de morir por tuberculosis. Esta sigue siendo una tasa de mortalidad baja en relación a los demás países de la región, pero por supuesto que nos preocupa que en los últimos años haya aumento. Respecto a la incidencia por regiones, es muy importante mencionar que en Chile la incidencia de tuberculosis a lo largo del territorio nacional es muy heterogénea, es muy variable. Tenemos, por ejemplo, la macrozona norte, la región de Arica y Parinacota, región de Tarapacá, con tasas notablemente más altas que la tasa nacional y que el resto del país, mientras que tenemos algunas tasas bastante bajas en otras regiones del país. Fíjense si la región del Biobío, por ejemplo, que tiene una tasa alta en relación al resto de la macrozona en la que se ubica, todo esto siempre tiene que tener una capacidad de mirar de forma local, de mirar la realidad local, porque como ven es muy variable, es muy heterogénea la situación y también las poblaciones vulnerables varían mucho de región a región. Aquí están viendo la incidencia por servicio de salud, o sea, con una distribución, digamos, en unidades más pequeñas que el gráfico anterior. Por supuesto, algunas son iguales porque una región tiene un servicio, por ejemplo, Arica, el Servicio de Salud Iquique, que abarca toda la región de Tarapacá, por supuesto, tiene la misma tasa. Pero si se fijan, algunas regiones, por ejemplo, la región del Biobío, vemos que esa tasa de 17 y tanto por 100.000 que mostraba el gráfico anterior, oculta dentro de su territorio, o contiene, por no decirlo no oculta, sino que contiene algunas tasas bien diferentes, ¿ya? Por ejemplo, el Servicio de Salud Concepción tiene una tasa más alta que la región del Biobío en su totalidad. Entonces, por eso digo que es muy importante tener clara la realidad local donde ustedes ejercen su profesión para que sepan a qué atenerse o cuáles son las poblaciones que hay que abordar. Respecto a las poblaciones por edad y sexo, aquí están viendo la tasa de incidencia por grupos de edad y sexo a nivel nacional, esto ya no es por región, es nacional, y esta es la distribución habitual de la tuberculosis en Chile y en muchas partes del mundo. La tasa de incidencia es mayor en el sexo masculino, en hombres, y es mayor a medida que tenemos mayor edad, ¿ya? Entonces eso es lo habitual que vamos a ver. Si ustedes miran los informes anuales del programa, hacia atrás van a ver que esto es lo que ocurre todos los años. Respecto a la tuberculosis pediátrica, es importante mencionar que el último quinquenio en particular hemos tenido una tendencia al alza en el número de casos menores de 15 años de edad al momento del diagnóstico. Lo que están viendo acá están agrupados por menores de 5 y mayores de 5 hasta el 15, ¿ya? O sea, de 5 a 15 y los menores de 5. Y esta tendencia al alza en el número, si bien sigue siendo un número pequeño, todavía tenemos menos de 100 casos en total, en todo el país, en todo el año. O sea, son pocos casos, pero la tendencia al alza es relevante porque los niños son siempre casos secundarios de un caso adulto que probablemente se diagnostica tarde y llegamos tarde a hacer la quimioprofilaxis de los niños. Por lo tanto, esto no es una buena señal de nuestro desempeño operacional, al contrario. Respecto a los casos resistentes, tenemos una tendencia al alza en la década. En particular, me gustaría mencionar los casos resistentes a rifampicina, que son las barras celestes, porque son los casos más complejos de manejar desde el punto de vista operacional y también clínico, ¿ya? Todavía son grupos de pacientes acotados, manejables en comparación a otros países de la región, pero es muy importante poner ojo aquí porque muchos de estos casos son resultados de tratamientos mal hechos, o sea, casos sensibles que se convierten a resistentes porque no tuvimos oportunamente o no tuvimos los cuidados necesarios para llevar el tratamiento bien. Vamos a tener una clase de tratamiento. Luego, si miráramos todos los casos diagnosticados del 2022, y qué prevalencia tienen dentro del grupo de casos las diferentes poblaciones que consideramos más vulnerables para tuberculosis dentro de la población general, vemos que un 25% de los casos diagnosticados del 2022 es de nacionalidad distinta a la chilena, y aquí no estamos apuntando a una nacionalidad en particular, sino que a cualquier nacionalidad distinta a la chilena, estos son un cuarto de los casos.
Es importante recordarles, y probablemente la mayoría de ustedes ya lo tiene claro, pero es importante recordarlo porque muchas veces el propio personal de salud comenta o, digamos, no conoce bien, y esto estimula también algunos discursos basados en el desconocimiento en la población general, y es que la tuberculosis es una enfermedad endémica en Chile, no es una enfermedad importada. Eso es importante tenerlo claro. Yo les mostré la última década la incidencia, en ninguna parte aparece que tuviéramos 0 casos o que tuviéramos cifras de eliminación. No hemos llegado a ese punto como país y hemos tenido tuberculosis durante toda la historia de nuestro país. Luego, en segundo grupo, en volumen, en prevalencia dentro del total de casos, es el de mayores de 65 años, que abarca un 20% de los casos. Y luego también es importante mencionar algunas prevalencias que dentro de los pacientes con tuberculosis son más frecuentes que en la población general. Por ejemplo, la prevalencia de alcoholismo y drogadicción, que supera el 10% de los casos de tuberculosis, y también la diabetes, que está en estos datos preliminares del 2022 bordeando el 9%. El VIH como coinfección se encuentra en un 9% de los casos, y esa es más o menos la cifra habitual, ¿ya? De la última década. En general, la coinfección está por debajo del 10% de los casos de tuberculosis. Aquí en los que les comentaba sobre la nacionalidad extranjera en la proporción, como proporción del total de casos, vemos que en la última década ha ido en incremento la proporción de casos extranjeros dentro del total. Sin embargo, la mayoría de los casos, cerca de 3/4 de los casos, siguen siendo de nacionalidad chilena. Respecto a ya algo mucho más operacional, que es el cumplimiento del estudio de los contactos, yo les decía que la meta es un 90%, ese es el mínimo que deberíamos estar logrando estudiar de los contactos intradomiciliarios, y lamentablemente no estamos cumpliendo la meta. Ustedes pueden ver la última década, lo que les estoy mostrando en este gráfico. En ningún año se ha llegado al 90%, lamentablemente, pero lo que más nos preocupa es que el último año vimos una disminución de la cobertura. ¿Ya? Esto puede tener que ver como consecuencia de la pandemia, pero a estas alturas, ya 2022 o 2023, no deberíamos tener ya esa situación y deberíamos estar recuperando operacionalmente esa capacidad de hacer el estudio de contacto. Por lo tanto, esto es algo que el programa está dando mayor énfasis en el cumplimiento para evitar, por supuesto, los casos secundarios. Respecto a los resultados de tratamiento, al principio de la clase yo les comentaba que la meta es un 90% de altas, y vean ustedes lo que ocurre con esta cohorte preliminar del 2021, es decir, casos ingresados a tratamiento el 2021, estamos llegando a casi el 72%, o sea, muy lejos de la meta 90%. ¿Y por qué? Porque tenemos una alta proporción de fallecidos. Vean ustedes, un 13% de las personas que ingresan no completan su tratamiento porque fallecen antes de completar su tratamiento. Esa es una proporción muy alta y muy por encima del 3%, que es el máximo que consideramos como meta, ya que sean menos del 3% los fallecidos. Y también las pérdidas del seguimiento, que deberían ser menos del 5% de los casos, estamos casi en un 10%. O sea, es precisamente allí, en los fallecidos y en las pérdidas de seguimiento, donde están las razones por las cuales no cumplimos esta meta de altas de tratamiento. Respecto a los fallecidos, es importante mencionar que lo más habitual es que tenga que ver con diagnóstico tardío. Por eso es que la localización de los casos, encontrar los casos a tiempo, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente que va a dar Fabiola, es muy importante, porque esas son las estrategias que permiten disminuir esta proporción de fallecidos. También quería mencionarles la cohorte de casos con coinfección VIH, solamente para que vean que aquí los resultados son peores que la cohorte general, a expensas de tanto una mayor proporción de fallecidos como una mayor proporción de pérdidas de seguimiento, ¿ya? Por lo tanto, también es muy importante en personas que viven con VIH sospechar oportunamente la tuberculosis para poder hacer el diagnóstico temprano. Entonces, para terminar esta clase, es importante considerar que las metas globales para el fin de la tuberculosis todavía están lejos de cumplirse, las metas nacionales también. Si bien es cierto, hay un par de objetivos específicos del programa que se cumplen, como les mencionaba, tenemos otros que están todavía lejanos a cumplirse, y por lo tanto existe la necesidad de algunos esfuerzos adicionales de los programas nacionales a nivel global, como de nuestro propio programa a nivel más local, para poder alcanzar estas metas y poder enmendar este rumbo hacia la eliminación de la tuberculosis, que es nuestro objetivo general.
Le agradecemos a la doctora Escobar por su clarísima presentación acerca del programa de tuberculosis. Hay algunas preguntas que aparecieron en el chat. ¿La sospecha de tuberculosis en niños es en base a la misma clínica que se presenta en adultos? Es una buena pregunta que da para una clase más, pero no vamos a hacer otra clase ahora de tuberculosis pediátrica, pero es una buena pregunta precisamente porque no es exactamente igual la clínica. Muchas veces, bueno, cuando veamos la clase de localización de casos van a ver ustedes que hay unos síntomas cardinales que definen cuando uno tiene que sospechar un caso. em, y en los niños esos síntomas cardinales son muy poco frecuentes, ¿ya? En general, en los niños más pequeños, sobre todo en los menores de 5 años, vamos a tener otra sintomatología, como por ejemplo la falla de incremento ponderal, adenopatías, decaimiento, fiebre de origen desconocido, eh, compromiso del estado general, incluyendo anorexia, dinamia, ¿cierto? Lo que ustedes saben, pero que se presente esta tos productiva por más de 2 semanas, eso es muy de la figura del adulto con tuberculosis, ¿ya? Por supuesto que desde el punto de vista de salud pública, lo más relevante es encontrar esos casos adultos porque son los que transmiten la enfermedad, pero el diagnóstico en niños es de hecho, de acuerdo a la norma técnica de tuberculosis, de resorte de especialidad. A diferencia del diagnóstico en adultos, que es una actividad de salud pública descentralizada, con énfasis en la atención primaria, que la puede hacer cualquier funcionario, y eso ya lo van a ver en la clase que sigue, me estoy adelantando. En el caso de los niños, el diagnóstico es de especialista, ¿no? Porque es mucho más complejo, puede requerir también mucho más procedimientos diagnósticos, incluso procedimientos invasivos para poder confirmar un diagnóstico. Otra pregunta, ¿a qué variables se asociaría la alta incidencia de tuberculosis en las regiones del extremo norte del país? Eso también es una pregunta bien interesante. Eso, primero que nada, establecer que esas tasas altas en la macrozona norte son un evento más bien histórico, no son de ahora. ¿Ya? Es como la historia de las últimas décadas tiene esa concentración de la carga de enfermedad en esa zona. Es muy relevante, por supuesto, el elemento migratorio en particular en esa zona. Recordemos que regiones, por ejemplo, como Arica y Parinacota, tienen un flujo, un intercambio muy cercano con Perú, por ejemplo, con la región de Tacna. Y recordemos que, como yo les mostraba en el mapa, donde salían los colores, ¿cierto?, de los países con las diferentes estimaciones de incidencia, Perú y Bolivia tienen tasas de incidencia estimadas mucho más altas que la tasa chilena. ¿Ya? Entonces, como son zonas de mayor intercambio con otros países, más intercambio transfrontera, también las tasas de incidencia tienden un poco a fusionarse en esas regiones. También puede haber otros elementos, ya sabemos que la población que pertenece a pueblos indígenas también se considera una población vulnerable para tuberculosis y también la población indígena en proporción es más alta en algunas zonas de esas regiones. Entonces hay varios factores involucrados. Yo diría que este intercambio transfrontera es probablemente uno de los más importantes. Según el gráfico de resistencia a tuberculosis, en los últimos años ha ido en aumento eh, la frecuencia de casos resistentes. ¿Se proyecta que siga en aumento en los próximos años? Mira, la verdad es que es difícil proyectar, es muy probable que sí aumente, pero considero que no va a ser un aumento explosivo, eso es lo que podemos proyectar. Existen dos perfiles principales en los casos de tuberculosis resistente a rifampicina que se diagnostican en Chile. ¿Ya? Los dos perfiles muy marcados y que abarcan más o menos mitad y mitad del grupo de casos diagnosticados son, por un lado, pacientes generalmente de nacionalidad chilena, con factores de riesgo psicosocial muy importantes, que tienen mala adherencia al tratamiento de la tuberculosis sensible, ¿ya? Con reingresos repetidos, con inasistencias repetidas, y que luego ya en un nuevo reingreso se identifica la resistencia. Ese es un grupo especial de pacientes que tenemos y ese grupo es de difícil manejo por razones lógicas, operacionales. Y el otro grupo que tenemos es más bien un perfil de un paciente que, si bien adhiere a tratamiento por lo general, tiene como un contacto adecuado con el sistema de salud, pero son pacientes que tienen una infección original en otra zona del mundo, en otro país, ¿ya? Recordemos que hay países de Latinoamérica que tienen incidencias de resistencia a antituberculosos mucho más altas que la nacional. Entonces, una persona
cuya infección primaria, cuya primoinfección ocurrió en otro país, también tiene una mayor probabilidad de que cuando se reactive muchos años después, tenga ya una cepa resistente como primoinfección. Entonces tenemos esos dos grupos poblacionales dentro de este grupo total de casos resistentes que sigue siendo un grupo pequeño. ¿Ya? Entonces, por un lado, dentro del fenómeno migratorio, la dinámica migratoria, que es bien, como lo dice su nombre, dinámica, es cambiante, ¿podría representar un aumento de casos resistentes para nosotros como país? Sí, pero por otro lado, el fortalecimiento de la administración de tratamiento a nivel nacional debería controlar el otro grupo. O sea, tenemos las causas del fenómeno son variables y no todas son proyectadas al aumento. Por eso es difícil proyectar un aumento. Otra pregunta asociada también a la resistencia. em, Señala, ¿la resistencia a rifampicina tiene relación exclusiva a los esquemas de tratamiento incompletos o también se asocia al abuso de otros antibióticos? Ah, interesante pregunta. Principalmente tiene que ver con el uso de rifampicina, ¿ya? En la clase de tratamiento yo les voy a contar cómo se generan las cepas resistentes, ¿ya? Entonces ahí les va a hacer más sentido eso. Pero en general que tengamos casos resistentes a rifampicina tiene que ver con un uso intermitente o con mala adherencia de rifampicina en el pasado o bien en otra persona que transmitió la enfermedad a nuestro caso actual. No necesariamente es en ese mismo paciente. ¿Ya? Pero es del mismo fármaco. Sí, eso no significa que no nos importe la adherencia o el buen uso de otros antibióticos, porque para el tratamiento de la tuberculosis resistente a fármacos usamos antibióticos que también son de uso general, por ejemplo, las quinolonas, ¿ya? Por ejemplo, bueno, quinolonas en particular, levofloxacino, lo que más uso, levofloxacino, antes usábamos moxifloxacino. Y también fuera del ámbito de las quinolonas hay otros fármacos que usamos que son de uso general, por ejemplo, el linezolid. Entonces nos interesa también que en otras patologías esos fármacos se usen bien, porque si no vamos a empezar a tener pacientes resistentes a rifampicina, que además son resistentes al levofloxacino o al linezolid. Muchas gracias. Creo que por lo menos por ahora ya hemos abarcado todas las consultas que han aparecido. Vamos aquí a hacer un corte.